Historia de un naufragio es una puesta en escena, ¿no es cierto?, donde nos introducimos en un universo individual y a la vez también colectivo sobre los distintos momentos, ¿no es cierto?, o sensaciones, emociones también, que tienen que ver con cuando uno está naufragando en la vida, ¿no es cierto? Creo que la vida está compuesta por altos momentos en los cuales uno siente que se va a decaer, que va a caer, que va a sucumbir, que se va a derrumbar, y sin embargo aparece una fuerza interior, ¿no es cierto?, que muchas veces es individual, pero también hay naufragios colectivos, donde una sociedad se puede ver inserta en un abismo, donde va a caer un abismo y de repente la unión, ¿no es cierto?, de las personas o de los actores involucrados hace que este abismo se supere. Entonces, Historia de un naufragio tiene que ver con eso, tiene que ver con la memoria, además con la memoria de este país, con la memoria territorial, en el mar, ¿no es cierto?, las vidas perdidas en el mar, las vidas desaparecidas en el mar y las vidas que sobreviven en el mar. También está basado un poco en los desastres cuando ocurrió el maremoto en esta región hace ya prácticamente 17 años, o no sé, 2010 fue, ¿no? Claro. Entonces, yo desde ahí que vengo con esta idea. Yo en ese tiempo hice una obra que se llamaba Derrumbe, que fue como la número 1. Esto es como, vamos a hacer como una especie de trilogía, entonces esto es como la segunda parte, ¿no? Y el derrumbe tenía que ver con el maremoto, con el terremoto, y de derrumbe, hartos años después, ¿no es cierto?, 16 años después, surge Historia de un naufragio, que ahora el derrumbe es en el mar, de alguna manera. Pero no ocurre tal derrumbe, sino que logramos de alguna manera sobrevivir. Bueno, el resultado que uno espera es que el público se interprete, que el público se sienta emocionado, ¿no es cierto?, que también exista un paisaje de reflexión al respecto, con sus propios sentimientos, con sus propios naufragios, ¿no? Y ojalá tener muchas funciones, ojalá poder viajar con la obra, ojalá poder darla por acá, por la región, y tener una buena audiencia, porque al fin y al cabo uno hace las obras para el público, para un público, no son para uno solamente, sino que para el público. La historia se trata de un naufragio, es la historia de un naufragio. Partimos con la coreografía de Paola Aste como inspiración, luego a esa coreografía le pusimos un nombre y luego comenzamos a trabajar en la composición de toda la obra, en hilar una cosa con otra, en las capas de un naufragio, en el naufragio íntimo, personal de cada uno de las intérpretes y creadoras de la puesta en escena, y luego del naufragio colectivo, del naufragio nacional y de la memoria. Entonces, como algo que parte muy pequeñito, termina siendo algo colectivo y solidario, cómo sobrevivimos al naufragio. Los intérpretes, por otro lado, tienen la misión de ser a veces el mar, a veces los animalitos del mar y a veces el náufrago, o sea, aquella persona que se hunde en el fenómeno marítimo y trata de sobrevivir. Hermosa recepción ha sido de todos aquellos quienes han venido. Nos encantaría que se llenara la sala, nos ha faltado un poquito esa fuerza, pero sin embargo todos los que han venido a verla, me ha parecido a mí que terminan muy emocionados y contentos porque la obra es bella y logra de alguna manera conectar con el naufragio del espectador, y eso es súper importante para nosotros en el ejercicio de comunicar. Bueno, los primeros ensayos, los primeros encuentros y reuniones fueron muy de organización, de poder conjugar los tiempos de cada una y de cada uno. Somos bailarinas y bailarines independientes, entonces había mucho que organizar, había que comprender el proceso, lo que Paola nos estaba pidiendo también, entender la obra que quería plasmar ella en el escenario, y acotarnos nosotros a las direcciones que Paola y Leila nos iban entregando.
Los ensayos eran súper extensos. Esto partió el año pasado con nosotros y teníamos ensayos de 4 horas, 2, 3 veces a la semana, y eso también fue súper duro corporalmente, energéticamente, así es que hubo que regular mucho al grupo, la energía de nosotras y de nosotros para poder afiatarnos bien y que eso se viera reflejado en un buen resultado de la obra, que es lo que hemos logrado hoy día en estas primeras funciones. El grupo se siente mucho más afiatado, nos sentimos mucho más conectadas y conectados, y eso lo vamos sintiendo también en el escenario. Estos días han sido hermosos, han sido duros, han sido de mucha concentración, de mucho cuidado personal, pero también grupal, estar cuidando todo el tiempo la energía, el no desbordarse, pero sí entregar todo en los ensayos, en las funciones. Entonces ha sido muy de regularse. Han sido unas primeras funciones bien hermosas porque hemos tenido buenos resultados desde el primer día, y creo que eso ha sido súper impactante incluso para nosotras mismas, poder tener un buen estreno y de ahí ir subiendo cada vez más el nivel en pequeños detalles o en grandes cosas que se notan como al espectador lo nota y lo disfruta, y puede tener una mejor recepción de la idea del naufragio y vivir la experiencia que nosotros esperamos que puedan vivir con nosotros. La canción que yo canto es un texto de Leila, y bueno, yo lo empecé a leer, y no es lo mismo hacer una canción para cantarla que para ser bailada. Entonces, mientras la hacía, fue muy emocionante porque el texto tenía sus puntos bien altos y de repente nostálgico, triste, fuerte, y eso te mueve a ti melódicamente por muchos lugares, ¿te fijas? Y casi naturalmente se fue dando las frases también te determinan un poco las detenciones melódicas y todo. Fue un viaje muy bonito, muy potente, bonito, emocionante, porque había momentos en que daba como tristeza un poco y en otras mucha esperanza igual, porque bueno, el naufragio es un naufragio que todos conocemos lo que es, y también cada uno tiene personalmente sus naufragios en la vida. Y entonces se va combinando un poco, que yo creo que a los bailarines le pasa lo mismo. Al público, me imagino, la idea es transmitirle ese naufragio, ese temporal y ese ruidoso andar, digamos, por la vida que después hay que reconstruir. Entonces fue muy potente, muy bonito, y agradecida de la oportunidad que me dieron de confiar en que yo hiciera esa. Lo recibí y era un texto sin ninguna estructura, ¿ya? No es que fuera una décima, no, era un texto dicho así, del alma se notaba, de Leila. Y claro, cuando uno hace una melodía donde tiene que tener sus niveles y sus subidas y bajadas, necesita una especie de estructura básica, o al menos yo la necesitaba, porque yo no soy una compositora, ¿te fijas? Hice esta canción, he hecho 2 muy sencillas, y le pedí autorización para recortar algunas cosas, ¿ya? Para poder poner al servicio del buen fraseo del texto la música, porque tiene que sentí que la melodía tiene que aportar a ese texto, ya no ir contra, ¿te fijas? Y la fui tarareando, la fui sintiendo y me van saliendo las frases y quedó estructurada en una canción. Es una canción con sus partes, con su fluir como el agua.